Cuando se promulgó el Acta de Registro de Supersoldados, el capitán se negó a defender una ley que consideraba injusta y rompió con su gran amigo Tony Stark, al cual lo favorece, y organizó un movimiento de resistencia para ayudar a los héroes que como él se oponían a esta ley. Esta disputa dividió a la comunidad de superhéroes, que se enfrentaron en lo que pronto conocerían como Civil War. Al final de la guerra, Iron Man derrotó y capturó a Rogers, que poco después fue asesinado cuando se dirigía a un tribunal federal de Nueva York. Sin el liderazgo de Rogers, la resistencia organizada contra el Acta de Registro se desintegró y muchos de los héroes que aún no se habían registrado lo hicieron entonces, como Falcon por ejemplo, que se registró con el único objetivo de poder asistir al funeral de Rogers. Algunos héroes que habían sido testigos de muertes que luego resultaron no ser tales, se resistieron a creer que Rogers había muerto de verdad y no lo empezaron a asimilar hasta que Iron Man y Wolverine, que representaban a los dos bandos opuestos en la guerra civil, llegaron a corroborar su fallecimiento. Aunque Stark había declarado públicamente que nadie podría ocupar el lugar del capitán, no pasó mucho tiempo antes de que él mismo empezara a buscar un sustituto, pero el traje y el escudo estaban bajo la custodia de S.H.I.E.L.D., así que podía elegir a quien quisiera. Cuando descubrió que Hawkeye había conseguido sobrevivir cuando Wanda desmanteló los Vengadores, subió a Barton al helicarrier de S.H.I.E.L.D. para enseñarle el escudo original y revelarle que había encargado dos copias imperfectas. La primera estaba expuesta en el Smithsonian y la segunda iba a ser enterrada con Rogers y el escudo real estaba disponible. Barton probó el escudo y fue la primera persona que logró blandirlo con éxito después de que otras 77 personas lo hubieran intentado en vano, por lo que Stark le entregó el escudo y el traje para que lo probara en el arresto de Patriot y del nuevo Hawkeye, que no había cumplido con el Acta de Registro. A la hora de la verdad, Barton, vestido con el uniforme de Rogers y blandiendo su escudo, los dejó huir y devolvió el escudo a Stark. Bucky no estaba dispuesto a permitir que el escudo de Rogers estuviera bajo la custodia de S.H.I.E.L.D., por lo que lo robó, y tras regresar de su supuesta muerte, se había convertido en el Soldado del Invierno y usó el escudo en varias misiones. Cuando robaba el escudo, se topó con Black Widow, con la que había mantenido una relación cuando ambos trabajaban para la Unión Soviética. S.H.I.E.L.D. acabó capturando a Bucky y Stark lo sorprendió ofreciéndole la identidad del Capitán América con su escudo, y Bucky aceptó con dos condiciones. La primera era que eliminaran cualquier rastro del condicionamiento mental secreto de su época como el Soldado del Invierno, y la segunda que solo respondería ante sí mismo, y Stark, que sabía que eso mismo era lo que Rogers hubiera querido, aceptó el trato. Bucky no se sentía digno del traje de Rogers, así que se diseñó uno nuevo, y a diferencia de Rogers, Bucky no tenía problemas para utilizar armas de todo tipo. Además del escudo y el cinturón de múltiples bolsillos, llevaba una pistola y un cuchillo de combate, y recurre a otras armas siempre que sea necesario. Como Capitán América, Bucky frustró el intento de Cráneo Rojo de asesinar a dos candidatos de la presidencia de Estados Unidos, y también se enfrentó al Capitán América de la década de 1950, William Burnside, a quien Cráneo Rojo y el Dr. Faustus habían mantenido en animación suspendida y habían lavado su cerebro. Bucky confirmó su derecho a ser el único Capitán América cuando consiguió derrotar a este héroe del pasado y devolverle la cordura. Luego, Bucky se unió a otros héroes de la Tierra en la lucha contra los Skrulls durante la invasión secreta y participó en la batalla final en Central Park. Este fue el primer encuentro de Bucky con muchos de los héroes a los que Rogers contaba como amigos, y se desenvolvió muy bien, y una vez expulsados los Skrulls, Bucky se unió al equipo clandestino de Vengadores que Rogers había liderado. Les permitió que usara su hogar secreto en un almacén abandonado como base de operaciones y trabajó con ellos bajo el liderazgo de Barton, que ahora se hacía llamar Ronin, y en estos momentos Bucky reanudó su relación con la Viuda Negra y trabajó estrechamente con ella y con Falcon en múltiples misiones. Por otro lado, Sharon Carter descubrió que el Dr. Faustus le había lavado el cerebro para que le disparara a Rogers con una pistola diseñada por el Dr. Doom, y que no lo había matado, sino que lo había fijado en el tiempo. Cráneo Rojo la capturó con el objetivo de utilizar las partículas nanosimpáticas de su sangre para recuperar a Rogers, pero Carter logró escapar y estropeó las máquinas que Cráneo Rojo pensaba usar. Rogers quedó liberado de su trampa temporal y regresó al pasado, donde revivió varios acontecimientos, y al final Cráneo Rojo consiguió recuperar a Rogers y transfirió su propia mente del cuerpo de un robot al de Rogers, pero sin embargo, cuando Cráneo Rojo
intentó matar al nuevo capitán, o sea a Bucky, Rogers logró escapar de su control. Esta historia se está poniendo cada vez más interesante, pero por ahora la vamos a dejar por aquí y nos vemos muy pronto con la continuación de esta gran historia. Nos vemos.